Sí. Pues buenas tardes. Paso a continuación a presentar al compañero Víctor de Lisao. Él es gran canario, padre de familia y estudió arquitectura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde descubrió la ordenación del territorio y el urbanismo como actividad profesional. Con más de 15 años de experiencia en el planeamiento insular en el Cabildo de Gran Canaria, se ha especializado en Derecho Urbanístico y doctorado en Planificación Territorial Estratégica, cerrando el círculo recientemente como profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas. Pero más allá del urbanismo, también le interesa el planeamiento como instrumento de gobernanza y de participación ciudadana, donde aún queda un largo recorrido por avanzar. Para trabajar en estas cuestiones, ha participado en la fundación del Colectivo para el Fomento de la Participación, Redes, y es miembro de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, ACADUR, y de la Comisión de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes por la invitación a moderar esta mesa. Sinceramente, es una presentación demasiado larga para el moderador. Pero en cualquier caso, sí quisiera aprovechar y para empezar la mesa lo más rápido posible, aparte de los agradecimientos que ya se han reiterado a lo largo de la mañana, de las ponencias que nos han transmitido ustedes, me interesa poner sobre la mesa, en el caso de Alexis Lozano y de Ana Sanz, los dos han planteado las cuestiones de las energías, de cómo trabajar con los insumos y los consumos de energía desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, Alexis, desde el punto de vista de la producción de energías renovables y por lo tanto de cómo satisfacer con una oferta suficiente, y Ana desde el punto de vista de la demanda. Existe la posibilidad de coordinar ambas cuestiones porque Ana dejaba traslucir y también Araceli, hay que ir hacia una reducción, hacia un ahorro del consumo de energía, y muchas veces las soluciones que se están realizando actualmente son desde el punto de vista de vamos a producir energías renovables y ya después veremos cómo se reduce el consumo. Entonces, existe esa posibilidad de coordinación, esa es el primer tema para poner en la mesa. Y el segundo tema que se me planteaba a raíz de las intervenciones de Araceli y de Javier Martínez, y supongo que a todos les habrá surgido la misma idea, es cómo hacemos posible esto con el código técnico. O sea, teniendo en cuenta que ahora el código técnico está en consulta pública porque se va a actualizar, o sea, ¿es posible estos materiales incorporarlos o hacer que el código técnico sea más flexible para incorporar esta forma de entender la arquitectura, esta forma de introducir nuevos materiales para que esté normativizado y todos podamos aplicarlos sin tener que pelearnos para conseguir las autorizaciones para hacer intervenciones con estos materiales? Entonces, esas son las dos cuestiones que dejo sobre la mesa y ya después abrimos el debate al público. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Víctor. Claro que es posible, de hecho tiene que existir esa coordinación. Lo único que cada uno es especialista de lo que es. Nosotros somos especialistas en energía renovable y lo que hacemos es implantar energía renovable. Evidentemente, por ejemplo, lo que son la incorporación de energías renovables en los edificios del Cabildo, hay un departamento que lleva lo que es instalaciones y todo lo que es la eficiencia energética en esos edificios. Estamos coordinados con ellos para que ellos trabajen en esa línea. Y en la parte de generación trabajamos nosotros. Y en la parte de comunidades energéticas, inicialmente lo que intentamos es aprovechar la máxima superficie posible en los edificios, pero las comunidades energéticas tienen un fin claro, que es no solamente producir energía renovable y disminuir la factura y disminuir las emisiones, sino también reinvertir todo el beneficio que se genere en esas instalaciones de energía renovable en los edificios de los cuales forman parte. Con lo cual, inmediatamente después de esas instalaciones de energía renovable, lo que hay que hacer es una actuación también de eficiencia energética en los edificios. ¿Qué pasa con la energía que después vuelve a sobrar? Pues se vuelve a repartir entre otros edificios, con lo cual es un ciclo que se va realimentando y todo el beneficio que se genere se reinvierte en los edificios, tanto en eficiencia energética como puntos de recarga, y ese ahorro económico se vuelve a reinvertir en otros edificios, con lo cual el ciclo va creciendo.
A ver, yo con lo que les cuesta a Alexis y compañía producirla, pues no vamos a desperdiciarla en el punto de destino. No, bueno, totalmente de acuerdo, me había apuntado la nota de no solo hace falta, sino que no solo existe la posibilidad de colaboración, sino que es necesaria. Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista del último eslabón de la cadena, tanto en términos de hasta dónde llega la energía, sino como el último eslabón de la cadena social también de esas personas que a lo mejor están, como dice un compañero mío, colgados de la brocha y les han quitado la escalera. Yo creo que tenemos que empezar a hablar ya no tanto, porque hemos hablado mucho del derecho a la energía en algunos foros y demás, y yo últimamente estoy más por la defensa de no el derecho a la energía, sino el derecho al bienestar. Es decir, somos capaces de, sin consumir energía, conseguir un mínimo bienestar. Porque eso, si conseguimos ese derecho al bienestar, vamos a conseguir, en vez del derecho a la energía, la emancipación de las energías. Sé que es imposible en su práctica totalidad. También es cierto que en determinados climas y latitudes puede ser más fácil que en otros, sobre todo cuando hablamos no tanto de la utilización. Hay cosas para las que no nos las vamos a poder quitar, iluminación, sistemas eléctricos en general que vamos a necesitar para dispositivos y para todo. Pero yo creo que yo abogo por eso, y luego creo que también estamos teniendo como la paradoja esta de Jevons, que cuanto más sostenible es todo y cuanto más eficientes, cuanto más eficientes son cada uno de los eslabones de la cadena, en términos generales estamos gastando cada vez más energía. O sea, como que el coche es más eficiente, la vivienda es más eficiente, la energía es renovable, pero hacemos el sumatorio y cada vez consumimos más. Con lo cual, esa es la perspectiva que yo creo que no nos podemos permitir. Y luego también entender que por la parte de los usuarios vulnerables hay veces que no va a haber acceso a esa energía. Entonces tenemos que estar implementando alternativas para cuando esa energía no sea tan accesible, que la situación que produzca no sea un problema. ¿Se oye? ¿Se oye? Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, me parece que muchas veces parece como que si al instalar energías renovables ya lo tuviéramos resuelto y ya uno se relaja y empieza a consumir más. Y es verdad que hay veces que se disparan los consumos. Entonces, me parece que es verdad que hay que tratar de buscar el derecho al confort y razonar primero qué es lo que tiene, o sea, una auditoría previa para que se vea qué es lo que le pasa al edificio y que las renovables vengan acompañando, pero al final del proceso. O sea, y me parece que es fundamental lo del tema del código técnico que has dicho. O sea, cuando salió el código técnico, el ministerio dijo que si había comunidades que no se vieran un poco reflejadas en ese código técnico y que quisieran proponer mejoras, podían hacer un documento que si finalmente era aprobado por ellos, lo llamaban documento reconocido y era el que había que cumplir en esa comunidad. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo el Mavican al mismo tiempo que salía el código técnico, entonces era muy fácil demostrar lo que el código técnico estaba diciendo mal para el archipiélago canario, porque es que lo teníamos ya hecho, ¿no? Y respaldado por el ITC. Entonces, cuando salió el código técnico y vimos eso, yo propuse al Colegio de Arquitectos, vamos a hacer un documento que a ver si lo consideran documento reconocido. Margarita de Luxán, que hizo también el Mavican conmigo, nos fuimos a ver al que llevaba entonces vivienda en Madrid, que estudió con ella. Entonces le contamos un poco nuestras reflexiones y estuvo completamente de acuerdo con nosotros. ¿Qué pasa? Que la ley también decía que si la comunidad autónoma daba un documento reconocido y era contradictorio con otro, el que valía era el de la Comunidad Canaria. Y el de la Comunidad Canaria, que es el CleanCan 2010, no entró en esos errores del cálculo de la fórmula ni nada de eso, sino que viendo que era absurdo completamente que en la zona climática de la laguna fuera la misma que la de Santa Cruz, es que eso se desmonta solo, pues entonces intentó forzar un poco datos para que saliera una zona climática diferente, pero al final no resolvió el problema, ¿no? Entonces, ahora hay una oportunidad que creo que se podría aprovechar, que me contactaron del ITC para decirme que había fondos seguramente para que se actualizara, digamos, el Mavican, ¿no? El documento nuestro. Igual es una oportunidad estupenda
para ponernos de acuerdo con el Gobierno de Canarias y tratar de que esa actualización del Mavicam recoja todos esos errores que hay en la interpretación y no tenga esas consecuencias tremendas que les he contado para premios y bonificaciones. De cara a la cuestión que hacías, ¿no? del código técnico, más allá de lo que comenta Araceli, la verdad es que no hay problema porque afortunadamente todo está ya bastante, todo viene con sus ensayos, todo está medido y al final tú necesitas unos datos de inercia, de contrafuego, etc. El mayor problema es muchas veces que son materiales que necesitan un conocimiento, como cualquier otro material. Lo que pasa es que ya estamos habituados o ya los aplicadores están habituados a utilizarlos, ¿no? Ese es el miedo, ¿no? Muchas veces cuando ves un producto muy bueno, ves las calidades, pero nunca se ha aplicado. La mayoría de las experiencias son positivas, pero siempre ha habido alguna también que no ha sido buena. Lo bueno es que, bueno, al final siempre se ha podido solucionar, ¿no? Pero de cara al proyecto, yo os invito a liberarse de ese miedo que puedan tener los proyectistas, porque no es complicado. O sea, si ya tenemos unos números para bloque de hormigón vibrado, pues es meter los mismos números para el Canabric. Obviamente el primer proyecto va a costar un poquito más, pero el siguiente ya menos. En ese sentido también, perdón, que me extiendo, otra invitación también es a la formación de profesionales que apliquen. En Tenerife, cuando empezamos con la bioconstrucción, con un compañero que tiene una empresa, se llama con Dani, de la Isla Sostenible, nuestra prioridad fue formar aplicadores, porque teníamos este conocimiento, teníamos los materiales, pero ¿y ahora quién los pone? Yo no sabía ponerlos. Y fue un poco con lo que empezamos, localizando personas aquí que ya sabían trabajar con la cal o trayendo de Península quien hace TADELAC, etcétera, etcétera. Y ya hoy afortunadamente tenemos una red que casi todo lo podemos aplicar. Bueno, pues gracias. ¿Preguntas entre público? La primera va para Alexis. Me gustaría saber si en el tema de las comunidades energéticas hay establecido algún tipo de vía para recaudar fondos de RIC de pequeños profesionales y autónomos que dotan RIC, y que yo creo que hay mucha RIC que no se llega a materializar nunca, incluso que se devuelve porque no hay proyectos destinados a pequeños profesionales. Y entonces me parece que sería una súper buena idea gestionar eso y poner como bolsas de RIC donde los profesionales inviertan dinero y ese dinero se dedique a invertirlo en comunidades que a lo mejor no tienen los fondos suficientes porque están en barrios de exclusión o no sé cómo los llamabas, perdona, barrios vulnerables. Y que se pueda materializar RIC de gente que sí tiene esos recursos para hacerlo y que se fomente en los barrios vulnerables. A ver, sí es posible, pero va a depender del modelo de comunidad que has creado. Las que nosotros estamos creando son todos modelos donde todas las personas tienen la misma participación dentro de la comunidad. Con lo cual, una persona un voto independientemente de incluso una empresa si está dentro, ¿no? Con lo cual, todos son propietarios de la instalación. Hay otros modelos, en Península también hay otros modelos, donde a lo mejor el núcleo de la comunidad energética, que es un núcleo mínimo de 5 miembros, ahí sí puede tener porcentajes diferentes. Y en ese modelo sí puede haber esa posibilidad que tú comentas, ¿no? Que a lo mejor haya uno de los participantes, que sea una empresa que quiera materializar RIC y pueda hacer esa inversión mayoritaria. Pero aquí la que hemos creado de momento no tiene esa posibilidad, a no ser que se cambien los estatutos, que es posible también. Pero me refiero más a crear como bolsas, por ejemplo, decir, vamos a crear una comunidad energética, cuesta, yo qué sé, te hablo en números locos, 100.000, pues se divide en 10, hay que poner 10.000 cada uno, son 10 participantes y cada autónomo profesional pone sus 10.000 euros y se crea una comunidad energética repartida entre todos, que tiene el beneficio personal para el que aporta de su beneficio fiscal y tiene el beneficio en la comunidad de que está generando energía renovable. El tema es que las comunidades energéticas no pueden tener beneficios.
Vale. Pero es que no tienes que crear beneficios, simplemente con el hecho de haber invertido la RIC ya estás disfrutando del beneficio fiscal. Sí, sí, ese modelo te digo que es posible. Lo que pasa es que las que hemos creado no tienen ese modelo, sino solamente es en función de la energía que tú necesites y y no tienes inversión. Simplemente pagas por el servicio que la comunidad te va a dar. Pero ya te digo que he visto otros modelos en otros sitios donde lo que tú dices es posible. Y otra comunidad que se pueda crear aquí, si hay un grupo de empresas, ciudadanos que quiera crearlo, sí se puede hacer. Gracias. Y la segunda va para Araceli. Comentabas en tu exposición el tema no sé el término exacto porque es que yo soy economista, no soy arquitecta, como de los reciclajes naturales de agua, ¿no? ¿Eso se podría hacer a nivel de viviendas individuales? O sea, yo vivo en una vivienda, por ejemplo, que tengo casi 200 metros de terraza. ¿Se podría instalar algún tipo de sistema de reciclaje de agua para luego hacer un huerto ecológico o algo por el estilo? Sí, se puede hacer. O sea, ahora estamos terminando una en Tenerife y hay muchos casos. O sea, la persona con la que yo contacto para que haga el sistema de depuración natural ya ha hecho otros humedales. Y lo que pasa es que, bueno, te hace falta un poco de superficie para poder gestionarlo todo, pero claro que se puede hacer. Lo que pasa es que el límite que pone la Comunidad Europea son 5.000 habitantes equivalentes. Pero por eso que interesante sería también que se fuera casi por zonas rurales y que esas aguas pudieran ser utilizadas para riego, por ejemplo, de arquitectura, de agricultura, para el sector primario, para reverdecer, por el interés general también, pero por supuesto que lo puedes hacer para una vivienda unifamiliar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo del público online? Buenos días. Yo tengo una pregunta, yo creo que es para Ana Sanz. Sí. Tiene que ver con el coste con la financiación de las medidas que has planteado, que, bueno, tal y como las has planteado, están orientadas a barrios vulnerables, ¿no? Me parece perfecto. Pero lo que me estaba preguntando ahora, porque nosotros estamos un poco en esas, con las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático dentro del proyecto de Nathalie, es hasta qué punto ese tipo de intervenciones que permiten rebajar la isla de calor y por lo tanto pueden suponer un ahorro para las personas, para la vivienda, en su consumo energético, si se plantean en espacios no tan vulnerables, ¿sabes si se ha hablado en algún momento de, aunque se trate de intervenciones en espacios públicos, de la cofinanciación o la participación también por parte de esos beneficiarios en ese tipo de intervenciones? Quiero decir, siempre desde el punto de vista de pensar que la administración pública no tiene capacidad para financiar todas las medidas de adaptación que puedan ser necesarias, por ejemplo, en caso de ciudades. Pues, a ver, no sé de ningún caso en España, por el sistema de planeamiento que tenemos, que al final la ejecución de obras de urbanización y de obras en espacio público las ejecutan en su totalidad las administraciones públicas y normalmente no suele haber ese tipo de... A ver, otra cosa es dentro de la propiedad privada podemos hacer intervenciones basadas en la naturaleza y eso es otra historia. Pero en espacio público, hasta donde yo sé, estaba pensando en barrios que no fueran vulnerables, que los vecinos se pusieran a hacer una especie como de, en vez de cooperativas energéticas, cooperativas de jardinería, soluciones basadas en la naturaleza. No lo conozco y yo creo que tenemos que entender que no es tanto un problema de financiación de las administraciones públicas, creo, como un problema de priorización. Seguimos invirtiendo dinero público en obras de urbanización que van en contra de cualquier criterio que tenga que ver con la sostenibilidad, soluciones basadas en la naturaleza, mejora de vegetación, reducción de... No, es que, o sea, yo lo primero que es últimamente como la puerta del sol, o sea, es que, por favor, en qué cabeza cabe, yo que soy madrileña, que hayamos hecho una intervención en un espacio público no solo muy utilizado, sino que es como casi el centro neurálgico de la isla de calor,
y no hagamos absolutamente nada que esté en línea con los objetivos que tendrían que ser prioritarios. Entonces, yo no sé hasta qué punto tenemos que pensar si la inversión privada en ese tipo de espacios es necesaria como un cambio, un giro casi de 180 grados en determinadas trayectorias, porque al final estamos hablando de tipos de intervención en espacio público que no tienen por qué ser sustancialmente más caras y que no son tampoco técnicamente mucho más difíciles porque ya existe un conocimiento suficiente para implementarlos, y que muchas veces, por inercias de cómo estamos funcionando, tanto en las administraciones públicas como de uso del espacio público, como de reticencias, porque no me pasa la barredora, porque se quejan los vecinos porque los niños juegan con el agua, porque he quitado 4 plazas de aparcamiento, y al final no estamos interviniendo. Y creo que tiene menos que ver con la cuestión económica que con que cada eurito que vaya a una obra de reurbanización o de proyecto urbano sea un eurito que va a soluciones de renaturalización basadas en la naturaleza, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Hola, una pregunta para Alexis. Si ¿se han contemplado algunas estrategias de mejora de la eficiencia de las infraestructuras existentes? No sé si hay alguna línea dentro de... Sí, la agenda de transición contempla en un apartado, lo que no me dio tiempo de profundizar en todo eso, también lo que es la mejora de eficiencia. No es solamente incorporar energía renovable, sino también reducir consumo. Y está incorporada no solamente a la administración pública, sino también hacer en programas con colaboración con los ayuntamientos y incluso en un futuro posiblemente la oficina esta de transformación comunitaria también se derive a hacer proyectos de eficiencia energética y dar servicio también a la ciudadanía en ese sentido. Eléctrica y agua. Sí, sí, de todo. De reducción de consumo en general, porque como se ha hablado está todo relacionado. El consumir más agua también es más consumo eléctrico. ¿Yo puedo hacer una pregunta así a la mesa? Por supuesto. No, es que hablando de ese tema, viendo en el PowerPoint que yo puse las cantidades descomunales de energía que van a consumir en el plan hidrológico insular de allá, yo no conozco el de aquí, y a lo mejor cuando ustedes dimensionan las infraestructuras están teniendo en cuenta los consumos de esto, de la gestión del agua. Entonces quería saber si crees que lo que pasa aquí puede ser similar a eso, o el sistema que ustedes, el modelo que ustedes proponen es completamente diferente. O sea, ¿cómo lo ves? Porque claro, si yo le digo a la isla de Tenerife, dime cuál es tu consumo energético, y sustituyo toda la depuración esa industrial y luego bombejo hacia arriba por una depuración natural aprovechando el relieve y solamente tengo depuradores industriales, que el consumo energético baja descomunalmente. Y a la hora de establecer almacenamientos, yo sé que hay un poco de contradicción, bueno, o controversias con lo de Chira-Soria por el impacto ambiental que pudiera tener, y ver un poco si realmente con esos ajustes de reducción de consumo se podría buscar una solución un poco más deseable para todos. No sé cómo lo ves porque no conozco el sistema hidrológico de aquí, ¿no? A ver, yo creo que las dos cosas son compatibles. Lo que plantea es aprovechar la energía por gravedad y evidentemente los consumos se reducen muchísimo. Aquí en Gran Canaria, cuando se hizo todo el sistema de desaladoras y depuradoras, evidentemente la energía renovable no estaban tan desarrollada como están ahora. Ahora lo que se está haciendo es al revés, se está incorporando energía renovable a todas esas plantas de desalación. Casi el 70% del consumo energético del Cabildo es el agua. ¿Vale? Entonces, sobre ahí hay una actuación muy importante para reducir el consumo. Y por parte del proyecto de Chira-Soria, yo creo que el impacto que se está dando es totalmente al revés. No sé si han tenido oportunidad de ir a ver las obras de cómo está ahora. Lo que se está es renaturalizando todo el barranco de Arguineguín. Se está eliminando especies invasoras y hay una integración, salvo las torres, el resto es una integración completa de todo lo que es el paisaje. En Tenerife está también otro proyecto que se está hablando también de un hidrobombeo
la zona sur, ¿no? Para todo el tema de almacenamiento, con lo que comenté antes de la integración de la energía renovable. Se tiene que hacer en una línea similar, es decir, el progreso implica también algunos sacrificios. Esos sacrificios hay que modelarlos, hay que estudiarlo y que el impacto sea lo mínimo posible. Bueno, no sé si te respondo, pero no conozco el proyecto de Tenerife, lo que estás planteando, pero evidentemente insisto en que tiene que haber una combinación de la solución que tú planteas a una solución eminentemente técnica de instalar depuradoras y desaladoras. Es decir, hay que combinar las dos cosas. Bueno, solamente es ver la comparativa de qué pasaría si en vez de gastar tanta energía en eso, que no basta con que sea renovable y ya está, porque ya hemos visto otros impactos, cómo nos quedaríamos y si a lo mejor no hacen falta infraestructuras que ahora se está previendo porque no se contemplan medidas de ahorro en ese sentido, ¿no? De aprovechar el Sí, río. sí, yo estoy de acuerdo que hay que estudiar todas las alternativas y elegir la que menos impacto y menos consumo tenga. Pues, si no hay más preguntas, damos por finalizada la mesa de debate y Pues, suban Víctor, a la... muchísimas gracias, Víctor, por las preguntas formuladas. Ha abierto un debate muy interesante. Gracias por tu colaboración. Y ahora, pues, Matilde Rubio Presa clausurará las jornadas como principal mentora y alma de este proyecto. Bueno, nada, yo no voy a echar un rollo muy grande porque estamos todos muy cansados. Lo primero, agradecer al Gobierno de Canarias y en especial a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial la oportunidad de tener este lujo de jornadas con este lujo de ponentes. Lo segundo es agradecer también a los ponentes, por supuesto, su presencia, su participación, que ha sido para nosotros muy interesante y sobre todo ilustrativa de todas las cosas que se pueden hacer y cómo puede ser el granito de arena que desde el urbanismo podemos poner en este trabajo que nos queda de acción climática. Agradecer también al equipo, bueno, no, perdón, primero la presencia también al público y a los que estaban presentes por resistir y a los que están en streaming por lo mismo y por acompañarnos, aunque no los hayamos sentido su calor, sabemos de su presencia. Y ahora ya por fin al equipo de GESPLAN por su implicación, que no tiene, y el apoyo en montar todo esto, que nos ha costado, pero que estamos, yo creo que yo estoy por lo menos muy orgullosa de cómo ha salido, aunque tenga cosas que mejorar. Y bueno, y ya por fin a Estudio Eventos, a LPA Eventos por ayudarnos a que todo saliera bien, Audiovisuales Canarias y al equipo también que estuvo en Candelaria, al CTK Candelaria, por su participación y su ayuda técnica. Y a mi favorita, que era el catering que nos ha dado los desayunos y los almuerzos en estos días. Así que... Y a Ana, claro, Ana era la de EPA. La nombré. Aquí tengo los apuntes. Bueno, sin más, damos por cerradas estas jornadas que esperamos que les hayan abierto la mente y abierto posibilidades para hacer, como dije antes, un urbanismo mejor y más adecuado en estos tiempos. Muchas gracias.